Hola, seguramente habréis notado que cuanto más bajáis en la piscina cuando estáis buceando, más presión notáis sobre la cabeza. ¿A qué se debe esto? Bueno, la presión aumenta con la profundidad y eso es porque la presión que un fluido ejerce sobre un cuerpo sumergido en él no es más que el peso de la columna de fluido que tiene por encima, ¿vale? Por ejemplo, si estáis buceando en una piscina, el peso de la columna de agua que tenéis sobre vuestra cabeza es lo que ejerce presión, esto sería agua, es lo que ejerce presión sobre la cabeza, ¿eh? La presión es fuerza por unidad de superficie y el origen de la presión es todo el peso de esta columna. Entonces, para ver esto con más claridad, vamos a suponer una figura geométrica sencilla y calcularlo. Pues imaginad, por ejemplo, una superficie circular de tamaño S metros cuadrados, de forma circular, y lo que tenemos encima pues es un cilindro de fluido, tal que así, y supongamos que esta superficie S sobre la que vamos a calcular la presión, la que estoy rayando, está a una profundidad medida desde la superficie de h metros. Vamos a suponer que la profundidad es positiva hacia abajo, ¿vale? Estos son h metros, 10 metros o 5 metros, lo que sea. Bueno, ¿cuál es la presión que sufre esta superficie? Pues el peso de la columna de todo este fluido punteado, que es mg, partido de la superficie, donde m es la masa de todo este fluido y g la aceleración de la gravedad. Bueno, ¿cuánto es la masa? Pues sí, eso es fácil de calcular sabiendo la forma geométrica y la densidad del fluido. Voy a llamarle ρf a la densidad del fluido. Estamos pensando en agua, pero podría ser cualquier otro fluido. Bueno, la densidad es masa entre volumen, entonces si yo quiero la masa de este cilindro, no tengo más que despejar así, rodeo el fluido por el volumen, no tengo más que poner el volumen de este cilindro y tendré la masa del cilindro. Bueno, un volumen de un cilindro es el área de la base por la altura. Así que tenemos ρfsh. Llevo esto aquí y tengo la masa es ρfsh por g partido de la superficie, y aquí veis que la superficie se compensa, se va arriba y abajo. Esa es la idea de la presión, dividir por la unidad de superficie y se va. Y entonces me queda la densidad por g por h. Y ese es el resultado. Aquí se ven varias cosas. Uno, que la presión no depende de la superficie que cojamos. Que elijamos. ¿Vale? Así que yo podría ir, por ejemplo, haciendo la superficie esta cada vez más pequeña hasta dejarla casi en un punto, ¿eh? Podemos hablar por eso es porque podemos hablar de la presión en un punto. Tiene sentido. En un punto. En un punto. ¿Vale? Pensando en una superficie muy pequeña. Por otro lado, la presión aumenta con la profundidad. ¿Vale? Como veis aquí, cuanta más profundidad, más presión. Y a profundidades iguales en un fluido en equilibrio, esto es todo para fluidos en equilibrio, no lo he dicho. Importante. En un fluido en equilibrio, a
altura, misma profundidad, misma presión. Si aquí tenemos P1 y aquí P2, pues si H1 es igual a H2, pues P1 es igual a P2, ¿vale? A igual profundidad, igual presión. Bueno, hay que coger con cautela esta expresión por dos cosas. Una es hemos puesto P, la presión es ρ F G H. Veis que aquí la densidad es una constante y esto aumenta con la profundidad y ya está. Esto es estrictamente válido solo para fluidos incompresibles. Es decir, básicamente líquidos. ¿Por qué en gases no vale tan bien? Porque a profundidades altas hay más presión, lógicamente, y eso hace que la densidad aumente y entonces ya esta fórmula no funciona tan bien, ¿vale? Ya veremos cómo se calcula en gases. De momento pensadlo para fluidos, para líquidos solo. Y la otra salvedad que hay que tener es que falta la presión atmosférica, pero luego iremos con eso. Antes de nada, bueno, siguiendo con esta idea, pues si tenéis dos puntos a profundidades diferentes, 1, 2, por ejemplo, H1 y H2, la diferencia de presiones P2 menos P1, utilizando esta fórmula, pues será ρ del fluido GH1 menos R del fluido, perdón, H2, P2 menos P1, ρ GH1, o bien ρ del fluido, sacando factor común, por G, diferencia de alturas. Diferencia de presiones relacionada con diferencia de alturas. Esta, aunque se deduce de esta, bueno, pues esta resulta ser válida. Es válida también para gases, siempre y cuando la diferencia de alturas sea pequeña. Así que a lo mejor la usamos en gases, ¿vale? No es del todo exacta, pero esta la podéis usar más o menos, esta no tanto, ¿vale? Aunque parece que viene una de otra, pero bueno, hay una diferencia. Vale. Esta es interesante tanto en líquidos como en gases porque permite relacionar la presión en dos puntos. Por ejemplo, P2 será P1 más ρ G H2 menos H1. Entonces, si conocemos la presión en un punto y la diferencia de alturas, podemos conocer la presión en otro lado. ¿Qué más podemos decir de esto? Bueno, pues que igualmente, bueno, esta es válida, diferencia de presiones. Hay que tener como decía, un poco de cautela con esta fórmula, porque eso es eso ha venido, recordad, del peso de la columna que tenemos de agua que tenemos encima. Pero en una situación normal, además, la piscina o el recipiente o lo que sea, podéis pensar que está abierto a la atmósfera. Y la atmósfera también es un fluido y también tenemos un montón de atmósfera por arriba, ¿vale? Bastante altura de atmósfera. Entonces también ejerce presión y ejerce presión sobre la superficie del fluido y esta se transmite, este incremento de presión atmosférica se transmite a todo punto del fluido, así que la presión en realidad en un punto que está a una profundidad H es ρ F G H más la presión atmosférica, ¿vale? Esto es la presión atmosférica P0 que vale a 1,013, bueno, 1,0 por 10 a la 5 pascales, y esto ya os comentaré más adelante cómo se puede medir la presión de la atmósfera. Así que esta
es un poco más general, o sea, más de una aplicación al mundo real, porque normalmente la presión atmosférica no nos la quitamos de encima, entonces hay que tenerla en cuenta. Como veis, para las diferencias de presiones me da igual, porque la P0 se va en los dos lados, en la diferencia de presiones aquí, se va en los dos lados, y entonces queda esta misma fórmula. Vale. Por último, a veces puede ser interesante, en vez de expresarlo como profundidad, expresar la presión en función de la altura sobre un cierto punto. Imaginad que tenéis aquí el fluido y tenéis un punto a profundidad h o altura, voy a llamarlo I sobre el suelo, ¿vale? Y otro punto aquí, vamos a llamarle a este H1 y 1, otro punto aquí a una altura H2 y, perdón, una profundidad H2 y una altura I2. Entonces vamos a calcular P2 menos P1 en función de alturas en vez de en función de profundidades. Bueno, esto es muy fácil. Si imagináis que esta longitud es L, por ejemplo, pues tenéis que H1 más I1 es L, o H2 más I2 es L. Entonces podéis poner así: ρ del fluido G a H2 menos H1, ¿no? Lo que habíamos puesto aquí. Lo sustituimos por H2 es L menos I2, H1 es L menos I1. Lo sustituimos aquí y veis lo que queda. Se van las L's, es la ρ del fluido. ρ del fluido por G I1 menos I2, podéis poner así, o por ejemplo, si relacionamos la presión en el punto 2 frente a la del punto 1, despejando de aquí, pues es P2 P2 es igual a P1 menos ρFG I2 menos I1. Lo podéis escribir así. Antes teníamos en alturas P2 es P1 más ρ del fluido G H2 menos H1. Aquí, si estamos mirando profundidades, como la presión aumenta con la profundidad, pues hay un más. A más profundo, más presión. Y la presión va a disminuir con la altura, ¿vale? Porque la profundidad es menor, entonces por eso aparece un menos aquí, ¿vale? Pero desde el punto de vista de la física es la misma idea, solo que, ojo, cuando estamos considerando profundidades, pues es así, y cuando estamos considerando alturas, pues va a ser así.